Hola a todos y bienvenidos al canal Flick Tales. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película The Bad Guys de 2022. El señor Lobo, un lobo gris de semblante elegante y maneras pulcras, se erigía como la mente maestra de un cuarteto de criminales notorios. Su reputación, forjada a base de audaces golpes, siempre dejando una estela de admiración perpleja en la policía, se basaba en un código de honor bastante particular: robar solo a los verdaderamente ricos. Le acompañaban el señor Piraña, un pez de aguas profundas con una energía desbordante y una afición por la explosión. El señor Serpiente, un reptil cínico con un talento innato para abrir cualquier cerradura. Y el señor Tiburón, un tiburón blanco descomunalmente grande, pero sorprendentemente sensible y obsesionado con la idea de ser percibido como, bueno, no tan malo. Completaba la pandilla la señorita Tarantula, una araña con habilidades informáticas que hacía palidecer a cualquier hacker. Su última gran hazaña estaba a punto de realizarse: el robo del preciado meteorito Cuervo, una joya custodiada con celo en la Galería Marmot. Los chicos, acostumbrados a la adrenalina de la planificación meticulosa que recordaba a las óperas de atraco del cine clásico, ejecutaron el plan a la perfección. Lobo, con su carisma natural aprendido de imitaciones de astutos personajes de películas de atracos, distrajo a los guardias mientras Serpiente neutralizaba la seguridad. El éxito era rotundo, una nueva muesca en su cinturón. Sin embargo, su suerte pareció cambiar. A diferencia de golpes anteriores donde siempre lograban escabullirse, esta vez la policía, liderada por una tenaz y algo frustrada jefa de policía, logró rodearlos. Cuando todo parecía perdido, apareció la gobernadora, una mujer conocida por su filantropía y su imagen intachable, la señorita Diane Foxington. Es irónico, porque el señor Lobo siempre había tenido un interés especial en Diane. Ella no era otra que el Zorro, una ladrona legendaria de la que se rumoreaba había dejado el mundo del crimen hacía años, y por quien Lobo sentía una mezcla de respeto profesional y una atracción innegable. Diane, en un movimiento inesperado, ofreció un trato. Si el cuarteto intentaba cambiar y dedicarse a la bondad, ella intercedería. El señor Lobo, viendo una oportunidad, no solo para escapar de la cárcel, sino quizás para ganarse el corazón de Diane, aceptó el desafío. El camino hacia la redención no fue fácil. El primer intento de hacer el bien se centró en robar el meteorito Cuervo de vuelta de las garras de un coleccionista despiadado, lo cual, para ellos, era simplemente un atraco con un nuevo pretexto. El problema era que, al intentar ser buenos, sus instintos criminales chocaban con las expectativas sociales. Piraña, por ejemplo, intentó donar dinero, pero solo conseguía armar escándalos con billetes voladores. Tiburón, por su parte, quería ayudar a una anciana, pero su tamaño y apariencia terminaban asustándola. Diane, actuando como su mentora involuntaria, los guió a través de ejercicios de empatía. Lobo, que siempre había admirado la fluidez y la gracia de Diane en el escenario del crimen, empezó a cuestionar si realmente el robo era la única vía para conseguir esa satisfacción que sentía al ejecutar un plan perfecto. Se dio cuenta de que la adrenalina no venía solo del botín, sino del desafío. El clímax llegó cuando descubrieron que el verdadero villano no era el coleccionista que inicialmente les había hecho pensar que estaban robando de nuevo, sino otra persona que usaba el disfraz del mal para manipularlos. Este giro narrativo, tan común en las historias de redención, obligó a la pandilla a usar todas sus habilidades, no para robar, sino para salvar a la ciudad de un plan mayor. Lobo tuvo que confiar plenamente en Diane y en sus propios amigos, despojándose de su fachada de frialdad. Al final, la pandilla, aunque todavía con un ligero tufillo a maleantes, logró frustrar el complot. Demostraron que podían ser héroes, aunque fuera de una manera un poco más ruidosa y destructiva de lo que la gente esperaba. El señor Lobo, al ver la mirada de orgullo en los ojos de Diane, comprendió que la verdadera audacia residía en arriesgarse a hacer algo diferente, algo mejor. Y aunque seguramente seguirían planeando golpes, ahora serían golpes contra la injusticia, o al menos, eso se prometieron mientras celebraban con una cena, quizás robada, pero definitivamente bien merecida.
El señor Lobo, con ese porte que uno esperaría de un protagonista de cine negro de los años 40, veía en el mundo una serie de cerraduras esperando ser forzadas. Su ambición no era meramente material, era una cuestión de estilo, de ejecutar la jugada maestra. Recordaba con cierta nostalgia las primeras incursiones, cuando el arte del engaño era más valorado que la fuerza bruta. Ahora, sin embargo, se encontraba lidiando con la exasperante modernidad de la seguridad, algo que hacía que el trabajo de Serpiente fuera más crucial que nunca. La dinámica del grupo era una orquesta caótica bien afinada. Piraña, con su entusiasmo infantil por el caos controlado, aportaba la energía explosiva necesaria para romper el molde de la sutileza que Lobo prefería. Dios mío, cuánto detestaba Lobo cuando Piraña usaba dinamita para abrir una puerta que Serpiente podría haber abierto con un clip. Pero era el equilibrio. Lobo era el cerebro, Serpiente el músculo silencioso, Tarantula la conectividad global y Tiburón. Bueno, Tiburón era el corazón incómodo. El pobre Tiburón se esforzaba tanto por ser visto como un ser sensible, intentando leer poesía en voz alta o ayudar a cargar bolsas de comestibles, solo para que su apariencia masiva y sus dientes intimidantes provocaran gritos agudos. Era una tragedia cómica que Lobo a menudo ignoraba, demasiado concentrado en la estrategia. Cuando Diane Foxington, la gobernadora, y para Lobo, el fantasma irresistible de El Zorro, les ofreció la oportunidad de la redención, Lobo lo vio como el atraco definitivo. No se trataba de evitar la cárcel, sino de infiltrarse en el mundo de los buenos y ver si realmente era tan satisfactorio como el de los malos. La interacción inicial con Diane fue un baile tenso, donde cada mirada contenida entre ellos era una confesión no dicha de pasados compartidos en el submundo. Los intentos de bondad forzada resultaron ser un desastre hilarante. Imaginar al señor Serpiente intentando consolar a un niño llorando, usando su tono más sarcástico y su cuerpo largo y ominoso, era suficiente para hacer que el señor Lobo se cubriera la cara con sus elegantes patas. El fracaso más notable fue cuando intentaron organizar un evento de caridad. La señorita Tarantula intentó hackear el sistema de donaciones para optimizarlo, lo que resultó en que todos los asistentes recibieran un cargo inesperado en sus tarjetas por $100,000 en pintura en aerosol. Diane, con paciencia que rayaba en la resignación, los forzó a enfrentar sus motivaciones internas. Lobo tuvo que admitir que no era solo el diamante lo que le atraía, sino el desafío de superar a los mejores diseñadores de seguridad del mundo. Para Tiburón, la revelación fue más profunda. Él realmente anhelaba la aceptación, no el miedo. El giro de la trama, donde el verdadero antagonista se reveló como alguien que explotaba la necesidad de Lobo de ser visto como un genio intocable, obligó a la pandilla a operar con un conjunto de reglas completamente nuevo. Ya no estaban robando para ellos, estaban defendiendo la ciudad de un engaño mucho más grande y mezquino que cualquiera de sus propios robos bien ejecutados. En la confrontación final, Lobo no usó su carisma para mentir, sino para coordinar un rescate que requirió la coordinación precisa de todas sus habilidades delictivas. La distracción de Lobo, la anulación de sistemas de Serpiente, el poder de explosión medido de Piraña y la cobertura digital de Tarantula. Al ver a Diane luchar a su lado, no como la gobernadora, sino como la maestra ladrona que una vez fue, el respeto de Lobo se transformó en algo más sólido. Habían demostrado que la maestría de sus habilidades podía redirigirse. El final no fue un retiro total a la vida monástica. No, eran demasiado buenos para eso. Pero ahora operaban con un nuevo código moral, una especie de justicia retorcida. Si iban a ejecutar un plan perfecto, que fuera para desmantelar a otros más malvados, y de paso, asegurarse de que nadie más se interpusiera entre el señor Lobo y la única persona que verdaderamente entendía la belleza de un buen plan, sin importar el lado de la ley en el que se ejecutara. La sensación de logro al salvar el día fue, sorprendentemente, mejor que el brillo del meteorito Cuervo. Era, por primera vez, un orgullo genuino. El señor Lobo, con esa silueta impecable y ese aire de intelectual cínico, entendía que el verdadero arte del crimen residía en la narrativa. Cada golpe era una obra de teatro donde él era el director y el protagonista principal,
un hombre que había estudiado a los grandes maestros del engaño cinematográfico para perfeccionar su propio método. Su frustración con la modernidad no era solo técnica. Era que los nuevos sistemas de seguridad carecían de la elegancia del desafío intelectual. El piraña, en cambio, era pura reacción visceral. Su necesidad de dinamitar todo recordaba a esos secuaces del cine de acción de los 80, aquellos que resolvían problemas estructurales con termita y risas histéricas. El contraste con el señor Serpiente era palpable. Serpiente, con su frialdad reptiliana y su habilidad para deslizarse a través de conductos de ventilación como si fuera tinta, era la encarnación del especialista silencioso, el que podía deshacer la seguridad de una bóveda con la precisión de un cirujano y la indiferencia de un empleado de correos. Y luego estaba Tiburón, cuya sensibilidad era un lastre hilarante para la reputación de la banda. Intentaba leer versos de amor y se sonrojaba intensamente ante cualquier cumplido, lo que invariablemente hacía que su apariencia de depredador alfa pareciera una broma cruel del destino. La señorita Tarantula, por su parte, era el puente digital, capaz de convertir una red de vigilancia de alta seguridad en un patrón de luces de discoteca con un par de clics. Cuando Diane Foxington apareció, no solo como gobernadora, sino como el espectro de El Zorro, la ladrona a la que Lobo admiraba y secretamente cortejaba, todo el plan de Lobo se desvió. Ella era la prueba viviente de que se podía dominar el mundo del crimen con estilo y luego ascender sin mancharse el traje. Aceptar el trato de redención fue para Lobo una jugada maestra arriesgada. Infiltrarse en la utopía de la virtud para observar desde dentro. Los intentos de virtud eran ejercicios de absurdo. La banda intentaba devolver objetos perdidos, pero la torpeza de sus intenciones era evidente. El señor Serpiente, al intentar ser gentil, emitía gruñidos amenazantes. El señor Lobo, tratando de dar un discurso inspirador sobre la honestidad, solo conseguía sonar como si estuviera chantajeando a la audiencia. La tensión crecía en Lobo. La disciplina requerida para ser bueno era mucho más agotadora que la disciplina para ser malo. El verdadero robo, pensaba, era lograr cambiar su naturaleza sin dejar de ser ellos mismos. Diane observaba su lucha con una mezcla de lástima profesional y genuina fascinación. Ella sabía que la maldad no se borraba con un decreto. Se sublimaba. La revelación del villano principal, alguien que había estado utilizando la fachada de la seguridad ciudadana para encubrir un desfalco masivo, fue el catalizador que la pandilla necesitaba. De pronto, sus habilidades criminales adquirieron un propósito noble. El plan que idearon para exponer al verdadero corrupto era el más complejo y arriesgado de sus carreras. Requirió que Lobo dejara de lado su ego y confiara plenamente en la intuición de Diane. En el clímax, mientras la ciudad estaba en riesgo, vimos a Lobo dejar de lado el monólogo interno y centrarse en la ejecución pura. Cuando el peligro pasó y el verdadero ladrón fue expuesto, la pandilla no regresó a las sombras. Se habían ganado un respeto nuevo, uno que no venía del miedo, sino del reconocimiento de su competencia. El señor Tiburón incluso recibió un abrazo de una anciana sin gritar, un triunfo personal monumental. El señor Lobo miró a Diane. Ya no era solo un interés romántico, era una colega en el arte de la maniobra compleja. Habían aprendido que la adrenalina del éxito se maximizaba cuando el objetivo era ayudar, aunque el método todavía oliera ligeramente a pólvora y cerrajero forzado. Se mantendrían en la legalidad, más o menos, entendiendo que ser un chico bueno podía ser el engaño más grande y satisfactorio de todos. La secuela de su inesperada incursión en el heroísmo trajo consigo un nuevo conjunto de problemas, tan complejos como cualquier bóveda bancaria. El señor Lobo, ahora con un aura de excriminal reformado que le gustaba particularmente, descubrió que la fama de haber salvado la ciudad tenía sus propios inconvenientes. La gente no dejaba de acercarse a ellos pidiendo favores extraordinarios, asumiendo que si podían robar el meteorito Cuervo, podían solucionar cualquier problema logístico. El teléfono de Tarantula no dejaba de sonar con peticiones para desactivar videojuegos o recuperar contraseñas olvidadas, un trabajo mundano que mataba el espíritu de sus talentos de hackeo de nivel militar. El señor Piraña
incapaz de contener su necesidad de un espectáculo, intentó organizar una limpieza comunitaria, utilizando explosivos para demoler edificios viejos de forma controlada, lo que, previsiblemente, terminó con una docena de multas por contaminación acústica y la intervención del Departamento de Bomberos, quienes no estaban impresionados por su supuesto control sobre la detonación. El señor Serpiente, obligado a participar en eventos benéficos, se encontró en una cena formal, donde tuvo que aprender a usar un tenedor para pescado pequeño, una tortura que lo hizo extrañar la simpleza de abrir una caja fuerte con cianuro. Para el señor Tiburón, el cambio fue quizás el más agridulce. Había logrado que algunas personas lo vieran como un gigante tierno, pero ahora sentía la presión de mantener esa imagen de sensibilidad constante. Intentó hacer voluntariado en un refugio de animales, pero su intento de consolar a un gatito asustado resultó en que el animal se desmayara por el impacto de su aliento cálido, obligándolo a retirarse temporalmente para practicar técnicas de respiración diafragmática aprendidas de un manual de yoga para principiantes. Diane, ahora más que una mentora, se convirtió en una socia estratégica en sus esfuerzos por integrarse. Ella entendía que el cambio real no venía de dejar de usar sus habilidades, sino de reenfocar su aplicación. Ella sugirió que en lugar de robar artefactos valiosos, podrían dedicarse al rescate de activos perdidos de manera legal, algo que por supuesto requeriría una gran cantidad de papeleo y coartadas creíbles, la nueva forma de encarcelamiento para el señor Lobo. La oportunidad de demostrar su valía llegó cuando se reveló que una corporación multimillonaria, con prácticas laborales cuestionables, estaba utilizando tecnología robada para espiar a sus competidores, un crimen que, aunque no era un robo de joyas, ofendía profundamente el código de honor que Lobo estaba tratando de construir. Era un objetivo grande, elegante y moralmente justificable. Lobo vio esto no como un nuevo golpe, sino como un examen final. La pandilla se reunió y por primera vez, la planificación se sintió menos como una conspiración y más como una misión de servicio público. El señor Lobo sonrió, sintiendo la vieja familiaridad del trabajo bien hecho, pero con un nuevo ingrediente. La satisfacción de saber que, si bien podían ser los chicos malos, al menos estaban eligiendo a quién robar. O en este caso, a quién desmantelar digitalmente y exponer públicamente. El arte del engaño ahora servía a un propósito más alto, aunque el subproducto siempre sería la adrenalina pura. El señor Lobo observó a su equipo prepararse para lo que él llamó su incursión ética. La emoción era palpable, aunque teñida de la resignación forzada de tener que seguir las reglas del juego social. La necesidad de legitimidad los obligaba a operar en la delgada línea entre la legalidad y la astucia pura, una cuerda floja mucho más difícil de caminar que la delgada superficie de una cornisa a 20 pisos de altura. La señorita Tarantula había diseñado una estrategia de infiltración digital que era una obra maestra de la ofuscación. Ella se movía por los servidores corporativos como un fantasma digital. Su entusiasmo por el caos ordenado era casi tan fuerte como el del Piraña, aunque mucho más silencioso. Cuando Piraña finalmente tuvo su momento de brillar, fue en la distracción física. En lugar de dinamita, se le dio la tarea de sobresaturar el sistema de seguridad biológica con una exhibición coreografiada de malabarismos, con pelotas de boliche y globos llenos de pintura de olor fuerte. Fue grotesco, pero funcionó. Los guardias estaban demasiado ocupados limpiando el desastre viscoso para notar la intrusión silenciosa. El señor Serpiente, vestido con un smoking ridículamente ajustado, que amenazaba con rasgarse en cualquier momento debido a su flexibilidad, se deslizó en la sala de servidores principal. La tensión en Lobo era palpable mientras veía las pantallas de Serpiente, pues sabía que un solo error de cálculo de su amigo, un movimiento mal calibrado y todo el esfuerzo de la redención se iría al traste, devolviéndolos a la notoriedad criminal. Serpiente no solo desactivó los cortafuegos, sino que lo hizo dejando una nota digital encriptada que rezaba, con la firma del zorro, una burla directa a su pasado. Mientras tanto, el pobre tiburón estaba luchando con su papel de distracción empática. Se le había encargado interactuar con el personal de seguridad de bajo nivel para calmar sus sospechas. Estaba practicando su mirada de no depredador frente a un espejo, intentando que sus colmillos parecieran una sonrisa sincera.
cuando logró acercarse a un guardia joven y le ofreció amablemente un pastelillo que Piraña había horneado, un acto de bondad que Lobo había supervisado con terror. El guardia solo pudo ofrecerle una mirada de pánico absoluto. Sin embargo, el guardia, confundido por la combinación de amabilidad y terror, permitió que Tiburón accediera a un panel de control auxiliar, creyendo que el gigante solo estaba buscando el baño. Lobo, coordinando todo desde un centro de comando temporalmente hackeado, sintió un extraño orgullo. No era la satisfacción del botín robado, sino la del plan ejecutado con precisión mortal, pero dirigido hacia un bien mayor. Cuando Tarantula finalmente liberó los datos incriminatorios y los envió a todos los medios de comunicación, la corporación colapsó bajo el peso de su propia fealdad expuesta. Al reunirse, Lobo y Dayan intercambiaron una mirada que superaba cualquier entendimiento verbal. Ella no preguntó si volverían a robar. Ella simplemente asintió, reconociendo que la verdadera maestría no reside en qué se toma, sino en cómo se utiliza el poder. El señor Lobo, por primera vez, no sintió la necesidad de hacer un monólogo sobre su brillantez. La evidencia estaba en el orden restaurado. Se permitió una sonrisa genuina, una que no requería el miedo de nadie. Sabían que la línea entre los chicos buenos y los chicos malos era a menudo solo una cuestión de a quién le dabas el crédito, y ellos, finalmente, habían elegido darle el crédito a la justicia. El resplandor de la victoria ética era efímero, como el aroma de una flor rara que solo florece bajo presión extrema. El señor Lobo se dio cuenta de que, si bien el caso de la corporación corrupta había sido un triunfo de la habilidad, no había resuelto la necesidad intrínseca de su pandilla de operar fuera de las normas. La burocracia de la virtud era insoportable. El papeleo era más enredado que cualquier sistema de alarma láser que hubieran enfrentado. El señor Piraña, al intentar participar en un evento de recaudación de fondos para un orfanato, interpretó la frase traer la fiesta de una manera excesivamente literal, resultando en un espectáculo pirotécnico que, si bien era impresionante, quemó parte del césped recién plantado y provocó un susto colectivo que obligó a la policía local a recordarle sus condiciones de libertad condicional. Lobo tuvo que intervenir personalmente, suplicando a la jefa de policía con un nivel de diplomacia que habría agotado a cualquier embajador experimentado, todo para evitar que Piraña fuera devuelto a su celda acolchada. El señor Serpiente encontró el tormento más profundo en las interacciones sociales obligatorias. En una gala benéfica organizada por Diane, donde se esperaba que los excriminales socializaran, Serpiente se quedó inmovilizado junto a una mesa de canapés, incapaz de encontrar un tema de conversación que no implicara cómo podría forzar la cerradura del depósito de vinos finos. Su lenguaje corporal, inherentemente sigiloso y lleno de tensión, hacía que cualquier persona que se acercara a él se pusiera inmediatamente nerviosa, anulando cualquier intento de generar confianza. La señorita Tarantula, por su parte, estaba desmoralizada. El trabajo de espionaje corporativo había sido estimulante, pero ahora estaba relegada a gestionar la página web de los chicos malos reformados y a moderar comentarios en línea, una tarea tediosa que la hacía sentir como si estuviera atrapada en un dial-up lento. Expresó su descontento a Lobo con un monólogo rápido y encriptado sobre cómo el mundo digital merecía ser conquistado, no pulido. El señor Tiburón intentó canalizar su sensibilidad en la cocina, soñando con convertirse en un chef famoso, un sueño que recordaba vagamente a las imágenes de grandes restaurantes que había visto en la televisión. Preparó un soufflé para compartir con Diane y Lobo. La intención era pura, pero la ejecución fue catastrófica. Su tamaño y la fuerza involuntaria de sus movimientos hicieron que la cacerola saliera disparada del horno y terminara incrustada en el techo, creando una nueva imperfección arquitectónica en la casa que Lobo había comprado con el dinero legalmente ganado de su anterior atraco. Lobo se sentó esa noche, sintiendo el peso de la fachada. Habían demostrado que podían ser héroes, pero ser buenos era una actuación constante, agotadora y, francamente, menos divertida. Diane, que había estado observando sus luchas internas con una comprensión casi dolorosa, se acercó a él. Ella no estaba allí para sermonear, sino para ofrecer una verdad más oscura y más cómoda. Lobo, no te hiciste famoso por ser predecible.
El mundo necesita que sigas siendo tú, solo que con un enfoque más selectivo. Esa noche, Lobo se dio cuenta de que su búsqueda de redención no era una renuncia al crimen, sino una redefinición de sus objetivos. No se trataba de convertirse en un hombre nuevo, sino de ser el mejor criminal que pudiera ser. Uno que eligiera batallas que valieran la pena. La adrenalina del bien se sentía noble, sí, pero la adrenalina de desafiar a los verdaderos tiranos, utilizando todas sus herramientas clandestinas, era infinitamente más satisfactoria. Estaban listos para su próxima gran jugada, una donde la línea entre el vigilante y el bandido se difuminaría hasta volverse irrelevante. El señor Lobo, al escuchar las palabras mesuradas y sensatas de Dayan, sintió que se le quitaba un peso de encima. Era como si la maestra ladrona le hubiera dado permiso para volver a ser él mismo, pero con un nivel de sofisticación añadido, una capa de barniz moral sobre su instinto depredador. Entendió que el problema no era el crimen en sí, sino la mediocridad de sus víctimas anteriores. Habían pasado de robar tesoros a intentar impresionar a la junta de vecinos, un descenso en el prestigio que no podía tolerar. La reorganización de la pandilla fue inmediata y dramática. El señor Piraña fue puesto a cargo de la inteligencia de distracción explosiva, lo que significaba que sus ideas sobre pirotecnia ahora se canalizarían hacia crear efectos especiales para desviar la atención de operativos mucho más sutiles. Le encantaba. Se le vio ensayando con bengalas y humo de colores, convencido de que su arte estaba siendo finalmente apreciado por su valor teatral. El señor Serpiente fue encargado de una nueva especialidad: el sabotaje sigiloso de sistemas burocráticos. Su nueva misión era infiltrarse en archivos gubernamentales no para robar dinero, sino para corregir registros de errores que afectaban a personas inocentes. Su cinismo se había suavizado ligeramente. Ahora bromeaba con que abrir una cerradura federal era un desafío mucho más gratificante que la de un joyero. Incluso se permitió enseñarle a Tiburón técnicas básicas de sigilo, aunque el tiburón seguía sonando como un elefante en una tienda de porcelana. La señorita Tarantula encontró su propósito al crear una red de vigilancia descentralizada, una especie de Robin Hood digital que monitoreaba las transacciones sospechosas que el sistema legal ignoraba. Su código se había vuelto más ético, aunque su desdén por la lentitud de la ley permanecía inalterable. Y el señor Tiburón, después de un breve periodo de introspección forzada, descubrió su nicho. Dayan le sugirió que su gran tamaño y su apariencia imponente eran perfectos para el trabajo de intimidación no violenta. Se convirtió en el músculo de la disuasión. Su nuevo rol implicaba aparecer de repente en reuniones de mafiosos locales o empresarios turbios, no para atacar, sino para ofrecer un consejo silencioso. El efecto era inmediato. Nadie se atrevía a discutir con un tiburón blanco de 2 metros que sostenía un lirio en la mano. Su sensibilidad, canalizada a través de la protección, finalmente le dio la validación que buscaba. Lobo y Dayan se reunieron de nuevo, no como ex amantes o adversarios, sino como colaboradores que compartían una visión del mundo. El orden establecido era a menudo más corrupto que el desorden de los criminales talentosos. Su siguiente objetivo no era un artefacto, sino un magnate de la tecnología que utilizaba algoritmos para manipular los mercados financieros, esencialmente robando a millones de forma invisible. Mientras planeaban, Lobo se dio cuenta de que la verdadera seducción de Dayan no residía en su pasado como el zorro, sino en su capacidad para ver la complejidad y el potencial en lugares donde otros solo veían escoria. El atraco se convertiría en un golpe maestro de reequilibrio social. El señor Lobo sabía que, aunque nunca serían santos, serían mucho más efectivos y mucho más interesantes como los villanos que elegían a sus víctimas con conciencia. La diversión había regresado, mezclada con un propósito que hacía que cada movimiento, cada mentira bien colocada, se sintiera auténticamente merecido. El nuevo objetivo, el magnate tecnológico Alistair Beggs, era la némesis perfecta para su renovada cruzada. Beggs representaba esa forma moderna de maldad, invisible, algorítmica y con un alcance global. El señor Lobo sentía un profundo desdén por aquellos que utilizaban la inteligencia para explotar a la masa. Era un crimen sin arte, sin espectáculo,
algo que un verdadero maestro del atraco no podía tolerar. La planificación del asalto a la fortaleza digital y física de Vex fue un festín para el intelecto de Lobo. En lugar de abrir cajas fuertes con explosivos, el plan requería una sinfonía de habilidades complementarias. Tarantula debía burlar los sistemas de cifrado cuántico de Vex, una tarea que la mantuvo despierta por días, alimentada por cafeína y la euforia del desafío técnico. Ella no solo quería acceder a los datos, quería reescribir el código fuente de su arrogancia. Para la infiltración física, Lobo diseñó una distracción magistral. Piraña, ahora conocido como el maestro de los efectos especiales, no usaría dinamita, sino una serie de generadores de niebla y luces estroboscópicas sincronizadas que imitarían un fallo masivo en la red eléctrica del edificio, creando el caos visual necesario para el movimiento silencioso del equipo. Serpiente, por su parte, debía acceder a la sala de servidores principal, un lugar protegido por láseres sensibles a las vibraciones. El viejo truco de deslizarse era insuficiente. Lobo le proporcionó un traje de absorción de vibraciones de última generación, que le permitiría moverse como un espectro. El momento más delicado era la interacción de Tiburón. Su misión era confrontar a Vex en su oficina del ático, una sala diseñada con paredes de cristal antibalas, no para protegerse de los ladrones, sino de la prensa. Tiburón debía usar su presencia para forzar a Vex a una confesión filmada, sin recurrir a la violencia, solo a la presión psicológica de tener a un depredador gigante y notablemente tranquilo de pie sobre ti. Tiburón practicó su diálogo con un muñeco de entrenamiento, enfocándose en modular su voz para que sonara firme pero paternal. Señor Vex, ensayó, sus tasas de interés son injustas. Por favor, deténgase. La noche del golpe, todo se desarrolló con una precisión casi poética. La niebla y el caos lumínico de Piraña envolvieron la planta baja, atrayendo a la seguridad. Serpiente se deslizó a través de los conductos, dejando tras de sí un pequeño código malicioso que reconfiguraba las cámaras para mostrar bucles pregrabados, un guiño elegante a sus días de gloria. En el ático, el momento cumbre. Tiburón irrumpió, y Vex, a pesar de toda su tecnología, se quedó petrificado al ver al tiburón blanco de aspecto melancólico. El discurso de Tiburón fue sorprendentemente efectivo, cargado de una emoción genuina sobre la injusticia. Mientras Vex titubeaba, Tarantula activó el protocolo final, descargando todos los archivos incriminatorios a una docena de periodistas internacionales. Lobo y Dayan observaban desde una camioneta cercana, disfrutando del espectáculo. Cuando Vex fue finalmente esposado por la policía, no por el robo de joyas, sino por fraude masivo, Lobo sintió una satisfacción más profunda que nunca. No solo habían desmantelado a un villano, sino que lo habían hecho utilizando el lenguaje del sistema que antes despreciaban. Al retirarse a la noche, Lobo tomó la mano de Dayan. No había necesidad de actuar. Habían encontrado el punto de equilibrio. La maestría del crimen aplicada a la corrección, la redención vista no como el final del camino, sino como una mejora constante de las tácticas. Eran los chicos malos que decidieron que ser buenos para los equivocados era la mayor travesura de todas. El horizonte de posibilidades para su nuevo estilo de vida era tan vasto como el océano en el que nadaba el señor Tiburón. La victoria sobre Alistair Vex cimentó la reputación de la pandilla como una fuerza ambivalente en la ciudad, un fenómeno que el señor Lobo disfrutaba particularmente. Ahora eran más que ex criminales. Eran un equipo de consultores de crisis con una moral sumamente flexible. El problema, sin embargo, radicaba en la estabilidad a largo plazo de esa flexibilidad. La emoción de la caza contra Vex había sido intensa, pero la vuelta a la rutina de ayudar legalmente era un purgatorio de monotonía. El señor Lobo intentó inyectar drama en sus operaciones legales. Sugirió que para investigar a un político corrupto, deberían robar primero documentos altamente clasificados de un edificio gubernamental adyacente, simplemente para establecer el tono. El señor Serpiente, siempre dispuesto a un desafío técnico, se mostró entusiasmado, pero Dayan intervino con una firmeza inesperada. «Lobo», le advirtió con ese tono glacial que recordaba a sus días del zorro. «No podemos seguir usando el método del delito para justificar la legalidad.
La gente empezará a no distinguir la diferencia, y yo tengo una carrera que mantener. La tensión interna se hizo evidente en el señor Piraña. Su necesidad de expresión física se desbordaba. En un intento de mejorar la infraestructura de un parque, Piraña decidió que la forma más eficiente de eliminar tocones viejos era mediante una serie de detonaciones subterráneas controladas. El resultado fue un cráter perfectamente circular en el centro del parque y la destrucción de las tuberías principales de agua, forzando a Tarantula a trabajar horas extras para desviar el sistema de alcantarillado, mientras Lobo negociaba frenéticamente con el Departamento de Obras Públicas. El señor Tiburón, en su búsqueda constante de conexión, se había involucrado demasiado en la terapia grupal con otros ex-convictos. Allí, su sensibilidad se magnificaba. Intentó compartir sus sentimientos sobre la presión de ser el sensible, pero su confesión se interpretó como una amenaza velada, lo que llevó a que la policía local comenzara a monitorear sus reuniones de apoyo, convencidos de que estaban planeando un robo masivo de pasteles de agradecimiento. Lobo se sentía atrapado entre su naturaleza y su nueva promesa. Él admiraba la inteligencia fría de Diane, su capacidad para jugar en ambos tableros, pero él no podía evitar la tentación del espectáculo. La oportunidad de cambiar de táctica se presentó cuando descubrieron que la jefa de policía, que tanto los había perseguido en el pasado, se había asociado con un sindicato del crimen menor para desviar fondos de pensiones, utilizando su autoridad como escudo. Era una afrenta personal. Alguien estaba ensuciando las reglas del juego con incompetencia y codicia mezquina. Lobo vio su oportunidad. No sería un atraco, sino una reeducación pública. Requirió que la pandilla usara sus habilidades no para tomar algo, sino para exponer a la luz pública cada mentira y cada malversación de la jefa de policía. Esto no solo satisfaría su necesidad de acción dramática, sino que también les aseguraría el respeto duradero de Diane, al demostrar que su lealtad estaba ahora firmemente en el lado de la justicia, incluso si el camino para llegar allí implicaba invadir ilegalmente bases de datos y causar alguna pequeña pero cuidadosamente calculada conmoción. Era el acto final de su transformación, demostrar que el talento criminal, cuando está bien enfocado, es la herramienta más eficaz contra la corrupción institucionalizada. El señor Lobo sintió que el enfrentamiento con la jefa de policía corrupta era el verdadero examen de fuego de su redención. No se trataba de un multimillonario arrogante o un ladrón de joyas rival. Se trataba de un abuso de confianza institucional, una traición al código social que Lobo, irónicamente, siempre había respetado a su manera torcida. Si ibas a ser un criminal, al menos sea ambicioso y elegante al respecto. La incompetencia corrupta le resultaba particularmente ofensiva. La planificación de esta exposición requirió la máxima sutileza. Lobo entendió que no podían simplemente robar las pruebas, debían orquestar una entrega tan dramática y verificable que la negación fuera imposible. La señorita Tarantula se sumergió en el laberinto de la infraestructura policial, encontrando agujeros de seguridad que la jefa de policía había dejado abiertos por pura arrogancia. Ella no solo extrajo los datos de las malversaciones, sino que también programó un gusano digital para que, al ser detectado, mostrara repetidamente una grabación del señor Serpiente, practicando su mejor imitación de un discurso de aceptación de un premio al policía del año. El señor Piraña recibió la tarea crucial de asegurar la distracción final. En lugar de una explosión destructiva, su misión fue crear un evento de saturación sensorial durante la rueda de prensa que la jefa de policía planeaba para negar las acusaciones. Piraña diseñó un sistema de drones pequeños, casi invisibles, que liberarían confeti biodegradable y pintura inofensiva, pero con un fuerte olor a pescado rancio, directamente sobre el podio, justo en el momento clave. Era ofensivo, pero teatral. El señor Serpiente tuvo la responsabilidad más delicada: insertar la evidencia física en un lugar seguro y público. Utilizando sus habilidades de infiltración de bajo perfil, se deslizó en la oficina personal de la jefa, no para forzar nada, sino para colocar una memoria USB oculta dentro de un trofeo que ella había ganado años atrás. Un trofeo que contenía copias de seguridad de todos sus correos electrónicos incriminatorios. El señor Tiburón
por su parte, fue el ancla emocional. Su papel era presentarse en el edificio del ayuntamiento junto a un grupo de jubilados afectados por la malversación de fondos de pensiones. No tenía que amenazar, solo tenía que estar allí, grande, inconfundiblemente peligroso, y sin embargo, totalmente silencioso y solemne. Su presencia era el telón de fondo moral para el desastre que se avecinaba. Cuando la jefa de policía subió al estrado, el señor Lobo, observando todo con Diane desde un tejado cercano, sintió el familiar cosquilleo de la anticipación. Justo cuando ella comenzaba su diatriba de negación, Piraña soltó su carnaval maloliente. El caos de drones y olor hizo que la prensa se revolviera. En medio de la confusión, Serpiente activó su código, y las pantallas detrás de la jefa comenzaron a mostrar el código QR que llevaba a los archivos de Tarantula. Simultáneamente, la memoria USB en el trofeo se activó, enviando un mensaje encriptado a todos los teléfonos de los periodistas presentes. La caída fue rápida y humillante. Ver la autoridad de la jefa desmoronarse por el trabajo combinado de sus enemigos de antaño fue la validación definitiva. Lobo miró a Diane, y ella sonrió, no la sonrisa forzada de la política, sino el brillo salvaje de una cómplice. Habían probado que podían operar dentro de la legalidad cuando les convenía, pero su verdadera maestría residía en saber cuándo romperla para alcanzar una justicia más pura. Ya no eran los chicos malos, eran los correctores de errores del sistema, y eso, para el señor Lobo, era el mayor y mejor atraco de todos. El ambiente que se instaló tras la caída de la corrupta jefa de policía fue uno de tranquila satisfacción, casi de un merecido descanso en una casa de lujo adquirida con métodos dudosos, pero ya legalizados. El señor Lobo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de planificar el siguiente gran golpe. La adrenalina se había estabilizado en un agradable murmullo de competencia reconocida. Había redefinido el juego. El verdadero arte no era tomar lo que otros poseían, sino desmantelar la ilusión de seguridad de aquellos que abusaban del poder. Sin embargo, el equilibrio era precario. La comunidad, aunque agradecida, no entendía del todo la sutileza de su nueva filosofía. El señor Piraña, frustrado por no poder usar cohetes durante la celebración de agradecimiento organizada por los jubilados, comenzó a crear pequeños artefactos explosivos para mejorar la calidad de los fuegos artificiales locales, lo que resultó en una advertencia formal del alcalde sobre el uso responsable de la pirotecnia. Para Piraña, era una falta de respeto a su talento explosivo. El señor Serpiente, aburrido de la vigilancia pasiva, había empezado a sabotear las cerraduras de las bibliotecas públicas, no para robar libros, sino para dejar mensajes anónimos de filosofía cínica entre las páginas de los manuales de autoayuda. La vida es una cerradura sin llave. Se podía leer en un volumen de optimismo matutino, lo que desconcertaba a los bibliotecarios más que a los ladrones. La señorita Tarantula, sintiéndose infrautilizada por la falta de enemigos digitales de calibre, se había dedicado a un proyecto personal: crear una IA tan avanzada que pudiera predecir los movimientos del mercado de valores con un 99% de precisión, con el único propósito de no hacer nada con esa información, simplemente para demostrar que podía. Era su manera de demostrar control absoluto sobre la entropía financiera. El señor Tiburón, por su parte, había encontrado un nicho inesperado como instructor de natación para niños pequeños con miedo al agua. Su inmensa figura se movía con una lentitud y delicadeza asombrosas, y aunque su sonrisa seguía pareciendo ligeramente amenazante, los niños respondían a su paciencia infinita. Cada pequeño logro de un niño al flotar era un bálsamo para su alma sensible, y Lobo notaba que el temblor en las manos de Tiburón había disminuido significativamente. Diane, siempre la observadora más perspicaz, confrontó a Lobo sobre esta nueva complacencia. ¿Estás contento con ser un héroe aburrido, Lobo? Tu elegancia se marchita cuando solo corriges errores menores. Necesitas un desafío que esté a tu altura, algo que solo la colaboración entre el arte del crimen y la ley pueda lograr. Lobo entendió el mensaje. La verdadera amenaza no residía en los pequeños corruptos, sino en aquellos que operaban en las sombras internacionales, traficantes de información o reliquias históricas. La siguiente misión no sería una simple exposición, sino un retorno a la alta estrategia de robo,
pero con un objetivo que beneficiaría a la humanidad y desafiaría sus límites. El nuevo objetivo era un coleccionista recluso en Europa, conocido por acaparar tecnologías ancestrales con potencial militar. Era un objetivo que exigía la audacia, la infiltración, el sigilo y la distracción a escala global. Lobo sonrió ampliamente, ese gesto que había aprendido a refinar para que pareciera una promesa en lugar de una amenaza. «Es hora, equipo», declaró, con el brillo de la antigua malicia y la nueva justificación moral en sus ojos. «Volvamos a robar algo que valga la pena». La pandilla se reunió, sus talentos reenfocados, listos para operar en esa fascinante zona gris, donde el bien y el mal se disuelven en el arte de la ejecución perfecta. La irrupción de los tipos malos en el panorama de la animación reciente se siente como una bocanada de aire fresco, un guiño nostálgico a esas comedias de atracos de los 90 que sabían mezclar el peligro con un humor descarado. La película, dirigida por Pierre Periwinkle, logra destilar la esencia de la camaradería criminal con una estética visual que bebe directamente de las influencias del cómic y de un estilo de animación que recuerda a los mejores momentos de Spider-Man. Un nuevo universo, aunque con una paleta de colores más cálida y vibrante. El corazón narrativo reside en el señor Lobo, el líder carismático y metódico del grupo. Su voz, profunda y persuasiva, proyecta la confianza de un criminal nato, alguien que ha pulido su arte hasta convertirlo en una forma de elegancia cínica. Su inspiración, como él mismo sugiere en sus monólogos internos, parece beber de esos antihéroes del cine negro que, aunque moralmente cuestionables, operan bajo un estricto código de honor entre ladrones. El señor Lobo no solo planea robos, orquesta actuaciones. Su historia de origen, esa anécdota sobre cómo aprendió a ser malo observando a los grandes maestros, establece el tono. El camino del crimen es una disciplina autoimpuesta. Junto a él tenemos a Piraña, el músculo emocional, cuya voracidad y temperamento explosivo ocultan una vulnerabilidad inesperada. Pese a su apariencia amenazante, Piraña es el alma del grupo, un personaje que encuentra alegría en la destrucción controlada y, sorprendentemente, en la apreciación del arte culinario, un contraste deliciosamente absurdo. Luego está Serpiente, el experto en sarcasmo y el ojo frío del grupo. Su diálogo es un festín de réplicas secas, un contrapunto perfecto a la solemnidad ocasional del Lobo. La dinámica entre estos tres se complementa con el Camaleón, el maestro del disfraz, cuya habilidad para la metamorfosis física refleja una búsqueda constante de identidad, un tema sutil pero palpable en su personaje. El punto de inflexión temático se produce con la introducción de la señorita Tarántula, una hacker de élite cuya pasión por la justicia social choca frontalmente con la filosofía puramente materialista de los demás. Su arco narrativo es el motor del conflicto moral de la película. Ella obliga al grupo a confrontar la diferencia entre ser temido y ser respetado, entre el acto de robar y el impacto de ese robo. La película se articula como una reinterpretación del concepto del malhechor redimible, una tradición larga en el cine popular que exige que los protagonistas, aunque cometan fechorías, posean un núcleo de bondad latente. La subtrama de la gobernadora Foxington, la antagonista inicial que resulta ser una antigua némesis del Lobo, añade una capa de tensión romántica y profesional irresuelta. Esta rivalidad se siente genuina, no forzada. Dos depredadores del mismo nivel, operando en bandos opuestos de la ley. La película utiliza esta tensión para explorar si la naturaleza es fija o maleable. ¿Puede un lobo realmente cambiar su pelaje? La respuesta que ofrece la narrativa es ambigua, lo cual es su mayor fortaleza. No se trata de una conversión milagrosa, sino de una reorientación de talentos. Visualmente, la animación es dinámica. Los momentos de acción, especialmente las secuencias de persecución y escape, utilizan cortes rápidos y efectos de desenfoque de movimiento que imitan la sensación del cómic en plena explosión. Cuando el señor Lobo utiliza su carisma, la cámara se acerca, enfatizando sus expresiones faciales sutiles, un contraste con el caos visual que lo rodea. En última instancia, Los tipos malos funciona porque abraza con entusiasmo su premisa de antihéroes imperfectos.
No intenta convertir a sus protagonistas en santos, sino que los valida en su imperfección, sugiriendo que la lealtad y el afecto genuino pueden florecer incluso entre las garras más afiladas. Es una celebración del ingenio, del plan bien ejecutado y de la amistad improbable que sobrevive al escrutinio moral. La evolución de estos personajes no es lineal ni predecible, y es ahí donde reside gran parte de su encanto. El señor Lobo, por ejemplo, comienza la película como el epítome del control, un ser que ha dominado el arte de la manipulación con una calma casi aristocrática. Su voz, que rara vez se quiebra, proyecta una autoridad ganada a pulso en los callejones oscuros de Lampa. Sin embargo, a medida que el contacto con la señorita Tarántula se intensifica, y con ella la idea de un propósito más grande, vemos grietas en esa armadura de cinismo. El conflicto interno del líder se manifiesta no en grandes discursos, sino en microexpresiones, en la forma en que su mirada vacila al enfrentarse a un acto genuinamente altruista. Es una lucha entre la identidad autoimpuesta, el lobo que debe ser temido, y un deseo latente de ser algo más que una nota a pie de página en un informe policial. Piraña, con su naturaleza hiperactiva y su amor por el drama, es el contrapeso emocional necesario. Su devoción incondicional al señor Lobo actúa como un ancla, recordando al espectador que debajo de la fachada del atracador brutal hay una lealtad casi infantil. La secuencia donde se emociona genuinamente por un gesto de bondad o una pieza de arte efímero subraya la idea de que la bondad no es exclusiva de los buenos. Es una capacidad humana. Su energía constante, a menudo cómica, sirve para aliviar la tensión de los meticulosos planes de robo, inyectando caos controlado justo cuando la trama amenaza con volverse demasiado seria. Serpiente es el arquetipo del amigo escéptico, el que siempre espera el inevitable fracaso, pero que, paradójicamente, es el más leal cuando las cosas se tuercen. Su humor es defensivo, una barrera contra la vulnerabilidad. Su carrera como experto en abrir cajas fuertes y desactivar alarmas refleja una paciencia zen para el detalle, pero su personalidad es todo lo contrario, impaciente y cortante. Es fascinante observar cómo, bajo la influencia del grupo, incluso sus interacciones más ásperas comienzan a tener un matiz de afecto, un gruñido afectuoso en lugar de una amenaza real. El camaleón, por su parte, encarna la superficialidad de la identidad. Su habilidad para adoptar cualquier apariencia lo convierte en el más adaptable, pero también en el más esquivo consigo mismo. El disfraz es su zona de confort. Ser visto como él mismo es el mayor riesgo. La película sugiere que, al igual que él se disfraza para robar, la sociedad impone disfraces a sus ciudadanos. Su transición, influenciada por la posibilidad de ser visto y aceptado sin una máscara, es quizás la más silenciosa, pero profunda de todos. La gobernadora Foxington no es simplemente un obstáculo, sino el reflejo de lo que Lobo podría haber sido. Ella tomó el camino institucional. Ella eligió la luz, aunque sus métodos para mantener el orden a menudo bordean la misma rigidez moral que critica. La química entre ella y Lobo se basa en un respeto mutuo por la inteligencia del otro. No hay lugar para la condescendencia. Solo el reconocimiento de un igual en el juego de la estrategia. Cuando se ven forzados a colaborar, la tensión no es sexual, sino profesional. Dos maestros intentando engañarse mutuamente sin revelar todas sus cartas. La decisión de Periwinkle de usar la estética del cómic, con su vibración pop y sus líneas de acción estilizadas, amplifica el tono juguetón, permitiendo que los actos moralmente grises se sientan menos como crímenes y más como hazañas acrobáticas. Las texturas visuales hacen que cada personaje se sienta táctil, desde el brillo pulido del traje de lobo hasta el pelaje rugoso y enmarañado de piraña. Esta presentación visual es crucial porque vende la premisa. Estos no son criminales patéticos. Son celebridades de Lampa. Y las celebridades, incluso las malas, merecen una audiencia que las admire, aunque sea por su audacia. La película celebra la maestría, independientemente del código moral que la guíe, ofreciendo un escapismo sofisticado y lleno de adrenalina. El núcleo emocional que impulsa la narrativa hacia territorios más sensibles es, sin duda, el concepto de pertenencia y el miedo a la obsolescencia.
El señor Lobo, al principio, define su valía únicamente por su reputación y su habilidad para eludir la justicia. Su mundo es un castillo de naipes construido sobre la admiración o el miedo de sus pares. Cuando la señorita Tarántula introduce la idea de la filantropía criminal, no solo está proponiendo un nuevo objetivo, sino que está desafiando la identidad fundamental del grupo. Para personajes que han pasado toda su vida operando en la sombra, aceptar ser vistos como buenos es tan aterrador como ser atrapados. La escena clave para entender este dilema ocurre cuando el grupo se enfrenta a la elección entre asegurar un botín fácil y realizar un acto de rescate complejo que no les reportará beneficio alguno. La reacción inicial de Serpiente es de puro rechazo, argumentando que están traicionando el contrato implícito de su existencia. Es la voz de la inercia, la resistencia del hábito profundamente arraigado. Pero la influencia del Lobo, ahora teñida por la nueva perspectiva, es decisiva. Él no cede por un súbito arrebato de moralidad, sino por el reconocimiento estratégico de que la verdadera maestría reside en la capacidad de elegir. La complejidad del bien y el mal se simplifica en la elección de la dificultad. Es más fácil ser malo por costumbre que esforzarse por ser bueno. La representación del camaleón adquiere resonancia sociológica cuando se considera su constante necesidad de imitación. Su arco se vincula sutilmente con la presión contemporánea por la autenticidad en las redes sociales, donde la imagen proyectada a menudo eclipsa el ser real. Cuando finalmente se quita un disfraz frente a sus amigos, es un momento de extrema vulnerabilidad. El espectador entiende que, para él, despojarse de la máscara es un acto de fe mucho mayor que robar el diamante más grande del mundo. Es el reconocimiento de que sus amigos lo aceptarán por su esencia más básica, desprovista de trucos y artificios. La banda sonora, inteligentemente seleccionada, acompaña esta dualidad. Los temas instrumentales que acompañan los atracos son pulcros, con influencias del jazz elegante y el funk sesentero, propios de las películas de robos clásicas, evocando a Rat Pack. Sin embargo, cuando los personajes tienen momentos de introspección o conexión genuina, la música se suaviza, introduciendo melodías más melancólicas o ligeras, casi como una banda sonora de comedia romántica escondida bajo la capa de película de acción. Foxington, en su rol de antagonista, es vital porque encarna el camino que Lobo pudo haber tomado si hubiera canalizado su intelecto en el servicio público. Su frustración con los métodos de Lobo no es solo legal, es personal. Es el lamento por el talento desperdiciado. Esta frustración se modula con un respeto profesional que impide que la persecución se sienta como una cacería simple. Ella sabe que Lobo es brillante, y ese conocimiento la obliga a ser igualmente brillante, elevando el nivel del juego para ambos. Al final, la película no ofrece una redención total, sino una tregua sofisticada. Los tipos malos no se convierten en ángeles, sino en criminales con conciencia, unos bandidos que han aprendido que la lealtad a sus amigos y el uso de sus talentos para algo más allá del egoísmo personal les otorga una satisfacción más duradera que cualquier joya robada. Es una celebración del matiz, del gris moral que hace que los personajes sean memorables y atractivos. La dirección artística merece un análisis aparte por su audaz fusión de estilos. La elección de un sombreado plano y contornos marcados, reminiscentes de la novela gráfica impresa, dota a la película de una textura visual única que la distingue de la animación fotorrealista dominante. Este enfoque estilizado no es un mero adorno estético, es funcional. Permite exagerar las expresiones y el lenguaje corporal de los animales antropomórficos de una manera que sería difícil de justificar en un estilo más realista. Por ejemplo, la ira de Piraña se traduce en líneas de velocidad que parecen salirse del personaje, mientras que la elegancia del Lobo se acentúa con reflejos pulidos en su pelaje y traje. El uso del color juega un papel fundamental en la señalización del estado emocional del grupo y de la trama. Los tonos dominantes en las escenas de planificación son fríos y oscuros, azules profundos y verdes esmeralda, evocando la atmósfera de una bóveda bancaria o un club nocturno clandestino. Esto contrasta fuertemente con las explosiones de color naranja y dorado durante los robos, que simbolizan la adrenalina y la emoción del acto ilícito. Sin embargo,
Cuando el grupo empieza a inclinarse hacia la benevolencia, o cuando la señorita Tarántula introduce su influencia, el espectro se amplía con toques de amarillo brillante y blanco limpio, sugiriendo claridad y esperanza emergentes. Es un lenguaje visual que habla constantemente al espectador sin necesidad de diálogo. Profundizando en la química del grupo, es notable cómo la película equilibra la comedia física con el desarrollo emocional. El humor rara vez es gratuito. Casi siempre surge orgánicamente de las personalidades en conflicto. La torpeza ocasional de Piraña o la reacción exagerada de Serpiente ante el sentimentalismo sirven para anclar a los personajes, impidiendo que se vuelvan demasiado idealizados a pesar de su eventual cambio de rumbo. Esta autenticidad cómica es lo que permite al público perdonar sus fechorías pasadas. Reconocemos sus fallas porque son divertidas y exageradas, no porque sean inherentemente malvadas. La redención, en este contexto, no es una absolución, sino una redefinición de lo que significa ser malo. La conclusión de la película evita el cliché de que los criminales se convierten en policías honorarios. En cambio, sugieren que se convierten en mejores versiones de sí mismos dentro de su propio espectro de moralidad. Siguen siendo astutos, siguen prefiriendo la emoción del riesgo, pero ahora canalizan esa habilidad hacia actos que benefician a su círculo íntimo, o en el mejor de los casos, a la comunidad, sin renunciar a su estilo distintivo. Es una postura más madura y creíble. La maestría es transferible, pero la identidad central requiere solo un ajuste de enfoque, no una demolición total. Los tipos malos celebran la capacidad de un equipo de forajidos para reescribir las reglas del juego sin necesidad de un cambio de uniforme. El éxito perdurable de la película reside en su capacidad para hacer que el espectador invierta emocionalmente en estos seres inherentemente egoístas. Esto se logra a través de la sutil exposición de sus vulnerabilidades sistémicas, más allá de los momentos cómicos. La soledad, por ejemplo, es un fantasma constante que acecha al señor Lobo. Su fachada de líder invencible se sostiene gracias a la presencia constante de su tripulación. Sin ellos, su sofisticación se desmoronaría en mera pretensión. La amenaza de separación, ya sea por la ley o por una divergencia ideológica, es tratada como una amenaza de muerte existencial, no solo como un inconveniente logístico. La señorita Tarántula, la catalizadora del cambio, funciona como una figura de conciencia moderna. Su ímpetu no es simplemente el de una justiciera, sino el de alguien que ve en el potencial desperdiciado de los demás una traición al talento. Su exasperación con la superficialidad del mundo criminal es palpable. Ella exige una profundidad que el dinero fácil no puede comprar. Ella no busca que se enamoren de la justicia, sino que se enamoren del desafío intelectual que supone hacer el bien. Su diálogo con Lobo sobre la diferencia entre ser temido y ser admirado es el punto álgido filosófico del film. El miedo es una herramienta de corto plazo. La admiración es un legado. La relación profesional y tensa con la gobernadora Foxington resalta la naturaleza cíclica de la tentación. Ella representa el éxito dentro del sistema, un camino que Lobo pudo haber tomado si su ambición hubiera sido domesticada por la ley. Sus encuentros son juegos de ajedrez, donde cada uno intenta anticipar el movimiento del otro, y el reconocimiento mutuo de esta brillantez es lo que mantiene viva la chispa de su pasado. Cuando Foxington finalmente se relaja y permite que su propia estrategia se vea comprometida por un acto de empatía hacia Lobo, el espectador percibe que la línea entre la ley y el desorden es mucho más permeable de lo que los carteles de Se Busca sugieren. El ritmo narrativo, guiado por la necesidad constante de un gran golpe, nunca permite que el espectador se estanque en la moralidad. Incluso en los momentos de crecimiento personal, siempre hay un reloj en marcha, una alarma a punto de sonar. Esta urgencia estilística mantiene la energía alta, asegurando que la película no se convierta en un sermón disfrazado de comedia. Los tipos malos son, en esencia, profesionales de la emoción. Saben que la mejor forma de conseguir lo que quieren, ya sea un tesoro o la aceptación, es ejecutar su plan con impecable pasión. Al final, la película nos deja con la reconfortante idea de que a veces, para descubrir quién eres realmente, primero debes fingir ser alguien completamente diferente.
La maestría técnica de la película se extiende hasta la forma en que maneja las secuencias de acción coral, donde la animación debe coreografiar a 5 personajes muy distintos, cada uno con su propia física y ritmo, en un espacio caótico. El equipo de animación se aseguró de que el movimiento de cada uno fuera distintivo. Lobo se desliza con una fluidez felina, casi bailando a través de los rayos láser. Piraña se mueve con un peso pesado y movimientos espasmódicos que sugieren una energía contenida a punto de explotar. Serpiente se arrastra y se contorsiona, con una flexibilidad antinatural, perfecta para espacios reducidos. Esta diferenciación física refuerza la identidad de cada miembro del equipo, incluso cuando están en las sombras. El desarrollo de Serpiente como el cínico del grupo es particularmente interesante en su ejecución. Su desdén por el sentimentalismo es una defensa activa contra la posibilidad de ser herido. Él es el primero en notar cuando los demás comienzan a flaquear en su compromiso criminal, y sus réplicas sarcásticas son a menudo advertencias disfrazadas de burla. Su arco de aceptación es lento y se manifiesta a través de acciones mínimas, un asentimiento casi imperceptible ante un plan arriesgado, o la decisión de no delatar a un compañero que ha cometido un error tonto. Es el guardián de la tradición criminal, y su eventual capitulación al propósito más grande no es una conversión ruidosa, sino una lenta resignación a la evidencia de que la lealtad compartida es, de hecho, la mejor póliza de seguro. En cuanto a la influencia narrativa, es innegable el tributo que Los tipos malos rinde a las películas de atracos clásicas, aquellas donde la elegancia del plan era tan importante como el botín. Piensen en la meticulosidad de Ocean's 11, pero filtrada a través de la energía desenfrenada de una película animada PG. La película toma la estructura de un gran golpe, pero subvierte el propósito. El gran premio final deja de ser un objeto material y se convierte en la validación social y la reafirmación de su vínculo. Esto traslada la película del género de película de atracos al de película sobre la familia elegida, una transición muy efectiva para el público moderno. El villano secundario, el profesor Marmalade, el hámster supuestamente benévolo, sirve como el espejo oscuro de la redención fallida. Es la representación de la bondad performativa, alguien que utiliza la imagen de altruismo para manipular y obtener poder. Su falsedad es lo que permite a los tipos malos, en su imperfección, parecer más genuinos. Ellos son malos abiertamente, sus intenciones son conocidas. Marmalade, en cambio, es peligroso porque su maldad está envuelta en papel de regalo de virtud, una crítica mordaz a la hipocresía social. Finalmente, la película celebra la idea de que la identidad es fluida, especialmente cuando se trata de expectativas externas. El señor Lobo se da cuenta de que no necesita renunciar a ser un lobo para dejar de ser malo en el sentido destructivo. Puede seguir siendo astuto, carismático y dominante, pero redirigiendo esas habilidades hacia la protección y la proeza. El mensaje es profundamente liberador. No se trata de cambiar quién eres fundamentalmente, sino de elegir dónde aplicar tu genio. Esta filosofía, entregada con un estilo visual deslumbrante y actuaciones de voz magnéticas, asegura que Los tipos malos resuene como una aventura sofisticada sobre la amistad y la redefinición del éxito personal. La persistencia del tema del engaño y la verdad se entrelaza magistralmente con la estética visual de la película. Cada disfraz del camaleón no es solo un recurso narrativo para avanzar en el atraco, sino una exploración de la verdad detrás de la fachada. La película sugiere que todos, incluso los ciudadanos más respetables como Foxington, llevan máscaras. La diferencia radica en la intención. Los tipos malos utilizan el engaño como herramienta para sobrevivir y prosperar en un mundo que ya los ha etiquetado como prescindibles, mientras que los personajes buenos emplean el engaño para mantener un orden social que a menudo es inherentemente injusto. El momento de máxima tensión emocional se alcanza no durante el robo principal, sino durante la revelación de las verdaderas intenciones del profesor Marmalade. Este giro no solo catapulta al grupo a una acción heroica forzada, sino que obliga a los tipos malos a reconocerse en el villano más grande de todos, el impostor moral. Al ver a alguien tan pequeño y aparentemente inofensivo abusar de la confianza pública,
Los criminales se ven obligados a defender la autenticidad de sus propios códigos, por retorcidos que parezcan. Es una inversión irónica. Los ladrones profesionales deben salvar a la ciudad de un benefactor falso. Esta dinámica de inversión moral le da al señor Lobo su prueba definitiva. Su habilidad para improvisar bajo presión, desarrollada a través de años de pequeños y grandes crímenes, es lo que finalmente permite desmantelar el plan de Marmalade. Es un testimonio de que la experiencia adquirida en el lado equivocado de la ley forja un tipo de inteligencia callejera y reactividad que las instituciones, representadas por Foxington, a menudo no pueden igualar. Lobo no gana a través de la rectitud, sino a través de una comprensión más profunda de la naturaleza humana corruptible, una que él mismo encarna. La camaradería del grupo se solidifica precisamente en los momentos de mayor vulnerabilidad compartida. Cuando Piraña se siente marginado por la nueva dirección moral, o cuando Serpiente expresa su temor a ser un blanco fácil sin un plan claro, el resto del equipo interviene no con sermones, sino con reafirmaciones prácticas de su valor individual. El camaleón podría cambiar de forma, pero su valor para el equipo reside en su habilidad para adaptarse al peligro, no en la máscara que lleva puesta en ese instante. Esta aceptación incondicional es el verdadero botín que han adquirido. En resumen, los tipos malos trascienden la simple película de atracos animada al utilizar su premisa criminal como un vehículo para explorar la autenticidad, la lealtad y la maleabilidad de la identidad. Al presentar a antihéroes que encuentran su redención, no abandonando sus talentos, sino reorientando su aplicación, la película ofrece un mensaje refrescante. La bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados, siempre y cuando exista un núcleo de confianza y afecto genuino. Es una celebración del ingenio por encima de la moralidad superficial. La ejecución de los actos de bondad por parte del grupo se presenta siempre con un ligero aire de incomodidad, lo cual es crucial para mantener la integridad de sus personajes. No es que de repente se conviertan en figuras de la caridad. Sus esfuerzos altruistas están imbuidos de la misma tensión y meticulosidad que un robo a un museo. El rescate del artefacto o la desarticulación del plan de Marmalade se ejecutan con la precisión de un atraco de alto riesgo, lo que permite que el público los aplauda por su competencia técnica, incluso mientras realizan una acción moralmente correcta. Esta fricción entre el método y el objetivo es lo que define su redención, haciéndola orgánica y no forzada. El personaje de Piraña, cuya exuberancia a menudo amenaza con desbaratar la planificación más sutil, actúa como el barómetro emocional no oficial. Su entusiasmo desmedido por cualquier cosa que le parezca genial o emocionante es lo que a menudo los empuja fuera de su zona de confort criminal. Su amor por el arte y la comida es una forma de buscar belleza y placer sensorial en un mundo que solo les ha ofrecido la adrenalina del riesgo. Es el personaje que más rápidamente acepta la posibilidad de un cambio, porque su felicidad nunca estuvo tan ligada a la reputación de ser malo, como lo estaba para Lobo o Serpiente. Su corazón es grande y su paciencia corta, una combinación explosiva, pero fundamentalmente honesta. La dinámica con Foxington alcanza su clímax cuando ella misma debe enfrentar la rigidez de su propia posición. Al inicio, ella representa la ley inquebrantable, pero la inteligencia y el encanto persistente del Lobo la obligan a cuestionar si su cruzada es puramente legal o si también está teñida por una vieja rivalidad personal. La belleza de su interacción reside en que, en el fondo, ambos se entienden como jugadores de élite en sus respectivos campos. Cuando Foxington se permite un momento de duda, permitiendo que Lobo y su equipo actúen bajo su supervisión con un margen de error, está admitiendo que el sistema no siempre tiene todas las respuestas y que la habilidad pura puede trascender las insignias. Visualmente, la película utiliza las transiciones de escena para reflejar el estado mental de Lobo. Cuando está sumido en la duda sobre si seguir el camino de Tarántula, los fondos se vuelven borrosos y desaturados, reflejando su confusión interna. En contraste, cuando abraza el plan, el enfoque se vuelve nítido, casi fotográfico, destacando cada detalle del entorno, como si el mundo se alineara de nuevo bajo su control. Esta atención al detalle en la animación subraya que el verdadero conflicto de Lobo no es externo, sino una batalla por redefinir su propia brújula interna. En conclusión,
Los tipos malos es una meditación animada sobre la naturaleza versus la elección. El guión inteligentemente evita la simple narrativa de redención para ofrecer algo más complejo. Una historia de recalibración. Los personajes no se vuelven buenos. Simplemente eligen aplicar su innegable talento para el engaño y la estrategia en una arena donde el resultado final les proporciona un sentido de propósito más profundo que la mera acumulación de riqueza. Es una oda a la amistad que florece en las circunstancias más improbables, demostrando que la lealtad es el código criminal más difícil de romper. La estructura narrativa de la película se asemeja a una sinfonía donde cada instrumento, aunque inherentemente ruidoso o disruptivo, debe tocar su parte en perfecta sincronía para que la pieza final sea exitosa. El guión maneja con destreza el equilibrio entre la acción trepidante y los diálogos cargados de personalidad, evitando que la comedia eclipse el desarrollo emocional. Este tono se sustenta en la credibilidad que la audiencia otorga a estos personajes. No son inherentemente malvados, sino profesionales talentosos que eligieron una carrera mal vista por la sociedad. Su código de honor, aunque torcido, es la única constante en sus vidas caóticas. El contraste entre el señor Lobo y el profesor Marmalade es fundamental para entender la tesis de la película sobre la autenticidad. Marmalade, con su fachada de bondad y su obsesión por la validación pública, representa la corrupción del altruismo. Utiliza el lenguaje de la virtud para encubrir un profundo resentimiento y megalomanía. El hecho de que los tipos malos, los ladrones declarados, sean quienes desenmascaran su hipocresía, subraya una verdad incómoda. Es más fácil confiar en la honestidad de un villano conocido que en la falsa modestia de un santo autoproclamado. El lobo, al ver a Marmalade, ve un futuro oscuro para sí mismo si permitiera que el deseo de aprobación externa dictara sus acciones. La evolución del camaleón, como ya se mencionó, toca fibras sensibles sobre la identidad en la era de la autorrepresentación. Su constante cambio de forma no es solo un truco de magia, es una manifestación de inseguridad profunda. El momento en que es forzado a interactuar sin un disfraz durante la confrontación final es revelador. Se le muestra en su forma natural, un ser quizás menos imponente visualmente, pero finalmente auténtico ante sus amigos. Este acto de vulnerabilidad es más arriesgado que cualquier robo, porque expone el riesgo de ser rechazado por lo que realmente es, un miedo que resuena con las ansiedades modernas sobre la autopresentación. Serpiente, el ancla del escepticismo, proporciona la resistencia necesaria contra el sentimentalismo fácil. Su voz de vieja guardia es crucial porque recuerda al público y a los demás personajes que el camino del crimen tiene sus propias reglas y recompensas. Su eventual aceptación de la nueva misión se da no por un cambio de corazón dramático, sino porque la lógica del riesgo se aplica a proteger a su familia. Para Serpiente, la lealtad al grupo se convierte en la nueva ley suprema, un principio más sólido que cualquier promesa vacía de redención. La dirección de Periwinkle logra un tono sofisticado que evita la condescendencia hacia su audiencia. Las referencias culturales y el ritmo ágil aseguran que, incluso cuando los temas son complejos, como el valor de la identidad o la naturaleza de la corrupción, la experiencia sigue siendo fundamentalmente divertida y estimulante. Los tipos malos no ofrecen respuestas fáciles. Más bien, celebra la complejidad de la moralidad humana y la capacidad de un grupo marginalizado para forjar su propio significado y propósito, incluso si ese propósito implica seguir siendo, en esencia, un poco malos. La interacción entre la estética visual y la temática de la película alcanza su punto culminante en las secuencias que involucran el transporte y la planificación, donde la animación subraya la maestría del engaño. Los vehículos que utiliza el equipo no son meros medios de transporte. Son extensiones de sus personalidades. El coche del señor Lobo es elegante y potente, diseñado para la velocidad y la evasión con estilo. En contraste, los métodos de transporte improvisados o las entradas secretas explotadas por el camaleón y serpiente reflejan un pragmatismo sucio, una familiaridad con los conductos y los rincones oscuros de la ciudad que la gobernadora Foxington nunca podría comprender plenamente desde su escritorio pulcro. El desarrollo de la señorita Tarántula como experta en tecnología
también merece una mirada detallada a su trasfondo implícito. Aunque su conversión parece la más rápida, su motivación es la más intelectualmente pura. Ella no busca dinero ni fama. Busca la justicia a través de la subversión de sistemas injustos. Su dominio del ciberespacio la convierte en la única miembro del equipo cuyo poder no depende de la fuerza física o la manipulación directa, sino del conocimiento puro. Esto la sitúa en un plano ligeramente superior al resto, permitiéndole ser la voz de la razón sin caer en la condescendencia, ya que ella misma proviene de un entorno de poder subyugado. La tensión entre Lobo y Foxington se beneficia enormemente del uso del vestuario y la iluminación. Cuando están en lados opuestos de la ley, la iluminación en sus escenas es dura, con sombras marcadas que acentúan sus rostros angulosos y sus posturas rígidas, enfatizando el conflicto binario. Sin embargo, en los breves momentos en que su respeto mutuo sale a la superficie, ya sea compartiendo un café rápido o un intercambio de miradas durante un tiroteo, la paleta se suaviza sutilmente, introduciendo ámbar o tonos sepia que sugieren un pasado compartido y un potencial no realizado. Es una coreografía visual que narra su historia de amor y antagonismo de manera silenciosa. El humor del grupo es una herramienta narrativa clave para humanizarlos. Las bromas internas y las referencias constantes a sus robos pasados sirven para establecer la profundidad de su historia compartida. Cuando Piraña hace un comentario inapropiado o Serpiente un juego de palabras venenoso, el espectador siente que está escuchando a una familia disfuncional y ruidosa, no a un grupo de criminales. Este sentido de intimidad forjada en el crisol del delito hace que su eventual defensa mutua sea poderosa. No están luchando por un ideal abstracto de bondad, sino por la supervivencia de su unidad. En definitiva, la película funciona porque invierte las expectativas de la narrativa de redención. Los tipos malos no se convierten en héroes convencionales, se convierten en mejores versiones de sí mismos como forajidos. Aprenden que la verdadera maestría no reside en la cantidad de cosas que pueden tomar, sino en la calidad de las conexiones que pueden mantener. Su éxito final no es medido por la fortuna que dejaron intacta, sino por la confianza inquebrantable que han depositado los unos en los otros. Es una celebración de la lealtad obstinada frente a cualquier código moral impuesto externamente. La culminación del arco narrativo se apoya fuertemente en la noción de que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir libremente, incluso si esa elección es imperfecta. El señor Lobo, al final de su periplo, comprende que su carisma no es una herramienta exclusiva para el robo, sino un motor para la influencia. Su decisión de operar en el espacio moralmente ambiguo, pero alineado con sus amigos, es un acto de soberanía personal. Este rechazo a ser totalmente absorbido por la estructura de los buenos, o totalmente definido por la etiqueta de los malos, es lo que lo hace un antihéroe tan resonante. No se trata de rendición, sino de renegociación de términos. El impacto de la señorita Tarántula se mide mejor por cómo cambia el lenguaje interno del grupo. Antes de ella, hablaban de el golpe, la ganancia, la fuga. Con su influencia, comienzan a usar términos como el impacto, la diferencia y el respeto. Este cambio léxico sutil indica una reorientación de valores, un reconocimiento de que el legado de sus acciones puede ser más valioso que el efectivo inmediato. Ella les enseña que el intelecto, su mayor activo, puede ser usado para construir reputación en lugar de solo para evadirla. La comedia física sigue siendo el ancla terrenal de la película. Piraña, en sus momentos de mayor fervor, a menudo destruye inadvertidamente los resultados de la planificación meticulosa del Lobo. Estas explosiones de caos son vitales. Recuerdan al público que, incluso si sus intenciones se vuelven nobles, su ejecución siempre será inherentemente torpe y animal, lo que humaniza sus esfuerzos heroicos. Es la gracia encontrada en la torpeza. En cuanto a la gobernadora Foxington, su arco se complementa con el del Lobo. Ella aprende que la ley, aunque necesaria, a veces requiere una flexibilidad intuitiva que los procedimientos burocráticos no permiten. Su aceptación de que el ingenio del Lobo puede ser una fuerza para el bien, incluso si es anárquico, es una concesión significativa.
Su historia sugiere que incluso aquellos en posiciones de autoridad deben estar dispuestos a mancharse las manos metafóricamente para lograr resultados verdaderamente efectivos, reconociendo que el poder real reside en entender las reglas del juego lo suficiente como para saber cuándo doblarlas. El estilo de animación, con su énfasis en las líneas de velocidad y los efectos de salpicadura de color, se utiliza brillantemente para desviar la atención de la seriedad de sus crímenes. Las escenas de atracos parecen más bien secuencias de baile altamente coreografiadas, donde el peligro es estilizado hasta volverse estético. Esto permite que la audiencia se sienta cómplice de su audacia sin tener que justificar actos criminales serios. Los tipos malos es, en última instancia, una fantasía sobre el poder del ingenio aplicado. La idea de que si eres lo suficientemente bueno en algo, puedes redefinir las reglas de cómo ese talento es percibido y utilizado en el mundo. Su éxito radica en hacer que lo moralmente incorrecto se sienta apasionante y, finalmente, redentor a través del lente de la amistad inquebrantable. La atmósfera general de la película, marcada por una estética neo-noir animada, se sustenta en la textura sonora igualmente rica. Los efectos de sonido son tan estilizados como los visuales. El chasquido preciso de un seguro de caja fuerte desactivado por serpiente tiene un eco metálico y satisfactorio, casi musical, mientras que el rugido sofocado del señor lobo se mezcla con el bajo profundo de la